tardes. Les saludamos la alumna Luisa Caterina Céspedes Delgado y mi compañera Marianela Uriarte Guevara. Nosotros hemos decidido hacer la charla acerca del derecho laboral. Hemos escogido a la empresa Abanorsap, que es una empresa que se dedica a la producción, a la venta y a la comercialización de alimentos balanceados. Es una empresa que está dentro del régimen MIPE y vamos en esta oportunidad proporcionarle esta charla a los trabajadores para que puedan conocer los beneficios laborales de las micro y pequeñas empresas que justamente tienen que escribirse en el REMIPE, que lo voy a explicar en el transcurso de la exposición de la charla, para que pueda gozar la empresa de los beneficios que se le otorga. En este sentido, profesora, es necesario aclarar que las micro y pequeñas empresas, para poder acceder a estos beneficios, deben inscribirse en el registro de la micro y pequeña empresa, por sus siglas reducidas, se le conoce como el REMIPE, y de esta forma van a poder acceder a los beneficios laborales especiales que justamente están contemplados en la ley MIPE. Si las empresas, si los representantes de las empresas, en este caso, por ejemplo, la empresa Abanorsap, no se hubiese inscrito al REMIPE, no gozaría de los beneficios que actualmente goza. Entonces, de no inscribirse, aún cuando la empresa califique como micro o pequeña empresa, los trabajadores en este caso gozarían de los derechos del régimen laboral común. Esto siempre y cuando la empresa no se hubiese inscrito en el REMIPE. Estas MIPES también es necesario saber que pueden ser aquellas constituidas por personas ya sean naturales o jurídicas y dedicadas a actividades como por ejemplo extracción, transformación, producción, comercialización, tal como se dedica la empresa a la que ahora nosotros vamos a proporcionar el video a sus trabajadores. También existe la exclusión del régimen MIPE. Y, por ejemplo, aquí no están comprendidos en el régimen MIPE o no pueden acceder a sus beneficios si no cumplen algunos requisitos de ley, si falsean información, si de repente son una empresa grande, pero quieren simular que son una empresa pequeña para justamente no darle todos los beneficios laborales del régimen general a sus trabajadores, como mi compañera va a explicar más adelante en los beneficios netamente dirigidos a los trabajadores. Para acceder a este beneficio, la empresa ha tenido que registrarse y hacer su acceso en la página web, donde puede registrarse y puede inscribirse en el REMIPE. Uno de los requisitos para calificar como micro y pequeña empresa están establecidos en la ley MIPE y nos dice, por ejemplo, que para la microempresa las ventas anuales deben de ser hasta un máximo de 150 UITs, que estamos hablando de esto por año. Y también, por ejemplo, en la pequeña empresa, las ventas anuales superiores a 150 UITs y hasta el monto máximo de 1.700 UITs. Estas son las características primordiales que deben de tener las empresas para poder calificar como micro y pequeña empresa y posteriormente poder acceder al REMIPE para gozar de los beneficios que se les otorgan. También hay que tener en cuenta que si supera el límite de ventas, de lo que ya he explicado, en 3 años, a partir del cuarto año deberán de pasar al régimen laboral que les corresponda. Por ejemplo, si de la micro superé los 150 UITs, voy a pasar a la pequeña empresa. Si de la pequeña empresa superé los 1.700 UIT, voy a pasar al régimen general. Bueno, profesora, eso ha sido todo por mi parte. Le voy a pasar a mi compañera quien va a explicar acerca de los beneficios laborales que gozan los trabajadores o que tienen los trabajadores que su empresa a la que laboran pertenece al régimen de pequeña o microempresa. Doctora, buenas tardes. Mi nombre es Marianela Guevara Uriarte y yo le voy a hablar de los beneficios comunes, los beneficios especiales, laborales especiales de los trabajadores de las MIP que son contemplados en el tubo de la ley MIP, en el Decreto Supremo 013-2013, siempre y cuando esté inscrita en micro y pequeña empresa en REMIP. Pues hay otros derechos laborales comunes que se aplican a todas las empresas privadas, ya sean del régimen general o de las MIP.
Los beneficios comunes son contratos de trabajo que pueden ser indefinido o a plazo fijo, e inclusive a tiempo parcial o periodo de prueba, remuneración mínima, jornada de trabajo, descanso semanal, descanso en días de feriado y pago de horas extras. El periodo de prueba. El periodo de prueba legal de 3 meses rige para todos los trabajadores, ya sean del régimen general o de las MIP, aunque no se haya pactado en el contrato de trabajo. En cuanto a la remuneración, pues los trabajadores de la micro y pequeña empresa tienen derecho a percibir por lo menos la remuneración mínima, que actualmente es 1.025 mensual. En cuanto a la jornada de trabajo, los trabajadores de la micro y pequeña empresa deben laborar 8 horas diarias y 48 horas semanales como máximo. Los trabajadores de las MIP que laboren en jornada nocturna y perciban remuneraciones mínimas que no tienen derecho a la sobretasa del 35% que sí corresponde al régimen laboral común. El descanso semanal. Los trabajadores de la micro y pequeña empresa tienen derecho al descanso semanal, ya sea un día domingo o un día de semana. En cuanto al descanso en días feriados, los trabajadores de la micro y pequeña empresa tienen derecho al descanso pagado en los días feriados de conformidad con el decreto legislativo 713. Los beneficios especiales laborales de los trabajadores de la micro y pequeña empresa están contemplados en el tubo de la ley MIP, destacando entre otros lo siguiente. El descanso vacacional. Los descansos vacacionales de los trabajadores de la micro y pequeña empresa tienen derecho a 15 días calendarios de descanso semanal, anual, pagado por la empresa por acuerdo entre empleador y trabajador. En cuanto a la CTS, los trabajadores de la microempresa no tienen derecho a la CTS. Los trabajadores de la pequeña empresa sí tienen derecho a la CTS, que equivale a medio sueldo por año de servicios. En cuanto a las gratificaciones, los trabajadores de la pequeña empresa tienen derecho a 2 gratificaciones al año, una en julio y una en diciembre. En cuanto a las utilidades, los trabajadores de la microempresa no tienen derecho a utilidades. En cambio, los trabajadores de la pequeña empresa sí gozan de este beneficio siempre y cuando la empresa haya tenido más de 20 trabajadores en el año al que corresponde las utilidades. En cuanto a la indemnización por despido, los trabajadores de la microempresa despedidos arbitrariamente tienen derecho a una indemnización equivalente a 10 remuneraciones diarias por año completo de servicio, con el tope de 90 remuneraciones diarias. En cambio, los trabajadores de la pequeña empresa despedidos arbitrariamente tienen derecho a la indemnización de 20 remuneraciones diarias por año de servicios, como límite de 120 remuneraciones diarias, que equivalen a 4 sueldos mensuales. En cuanto al seguro complementario de riesgo, cuando corresponda, los trabajadores de la pequeña empresa tienen derecho al seguro complementario de trabajo de riesgo SCTR. Este beneficio no corresponde a los trabajadores de la microempresa. En cuanto a las pensiones, los trabajadores de la micro y pequeña empresa pueden optar por afiliarse ya sea al Sistema Nacional de Pensiones ONP o al Sistema Privado de Pensiones AFP. En cuanto a salud, los trabajadores de la microempresa pueden afiliarse a salud o al CIS subsidiario, familiar subsidiario. Los trabajadores de la pequeña empresa deben afiliarse a salud y al aporte mensual del 9% sobre las remuneraciones que es pagada por el empleador. Eso sería toda nuestra participación.